Muchas gracias por haberse conectado a nuestra unidad de aprendizaje, teorías estructural funcionalistas de la comunicación. Voy a hacer un rápido recuento de las primeras láminas en las que la sesión anterior expuse una primera introducción sobre este autor, Lippmann. Vayan tomando nota, por favor tengan en su cabeza algunos acontecimientos que pudieran resultarles de interés dada esta temática, sucesos actuales que les vengan a la cabeza, porque iré preguntando. Bien, comentamos brevemente que en torno a la opinión pública como fenómeno, como amplia temática, tiene un largo antecedente que viene desde mucho antes con este autor Lippmann. Walter Lippmann, que habíamos comentado un poco sus rasgos como autor, como un gran pensador en esta temática, norteamericano, pero de ascendencia en su familia, el mismo, judeo-alemana, clase media alta, graduado en la Universidad de Harvard, periodista, escritor y filósofo. Y comentábamos su larguísima trayectoria en el periodismo, pero en particular todo el camino que cultivó en este periódico, el New York Herald Tribune, con su columna Today and Tomorrow. Es una de las más leídas en el Herald. Y comentamos también que obtuvo el premio Pulitzer, un premio que se le otorga a connotados trabajos en el campo tanto del periodismo como del teatro y demás, ¿no? Él se llevó en la categoría, estos dos premios, el premio Pulitzer, en la categoría de información internacional. Y también les comentaba que Walter Lippmann lo que hace es popularizar este concepto de la Guerra Fría, que había sido acuñado y descrito y abordado por Herbert Soap. Y su su obra magna en este campo que nos ocupa es el de opinión pública. Decíamos que en este ámbito la opinión pública cobra una gran importancia, todavía mucho más grande en la época, digamos, contemporánea, a partir de la Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra, y empieza a estudiarse con más frecuencia la propaganda y se trata de impulsar, de analizar el impacto de la propaganda, particularmente a partir de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial. Se inicia en este siglo, en esta época en la que vive Lippmann, la llamada comunicación de masas, y él tendrá una gran influencia, él como autor y como periodista, una gran influencia de los trabajos de Sigmund Freud. Había yo comentado que específicamente sobre la psicología de las masas. También comenté que el trabajo de Walter Lippmann podríamos inscribirlo en la región de las entreguerras
en términos temporales, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí aquí en medio se inscribe su gran trabajo, puesto que, observen, lo publicó en 1922. Eso no quiere decir que en un solo año haya generado esta gran obra, sino que la empezó a trabajar años atrás, pero aparece su impacto en ello. Y también decíamos que habría que tener en cuenta nosotros aquí en el curso de las teorías estructural funcionalistas, que el trabajo de opinión pública de Walter Lippmann vienen generándose, cosa que rompe con la visión estructural funcionalista, pero nosotros tenemos la obligación de decir, bueno, ¿qué había pasado antes? Bueno, venía el efecto de la segunda revolución industrial. Hablamos entonces de que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, si lo recuerdan, ¿no? Esos efectos son la electricidad, la industria del acero, el petróleo como una fuente de energía que hará que se muevan sobre todo aviones y automóviles. Y para la guerra, para la Gran Guerra, tanto la primera como la segunda, pues era un asunto fundamental. Y la segunda revolución industrial genera la producción de máquinas capaces de acelerar las líneas de producción. Los medios que le toca ver y analizar el impacto a Lippmann y a otros, por supuesto, es el ferrocarril, el telégrafo, por supuesto el correo postal que venía de tiempo atrás, la prensa, que está impactando fuertemente, las palomas mensajeras que son entrenadas y son utilizadas para llevar mensajes en el contexto justamente de la guerra, el teléfono, el Zeppelin o los globos aerostáticos son también medios que le toca. Aquí está el Zeppelin, aquí está también los aviones, todavía de hélice, y desde luego los automóviles que también son llevados a esta primera gran guerra. Y les decía yo que observen cómo todos estos medios, su función, ahora en términos de la comunicación, ¿verdad? En términos de cómo es que Lippmann y otros teóricos llegarán a edificar teorías de esta naturaleza. Observen, todos tienen punto de inicio, viaje, punto de llegada. Punto de inicio, codificación, decodificación y punto de llegada. Punto de escritura o de envío, punto de destinatario, punto de producción en los diarios, en las empresas periodísticas, y hay que distribuirlos y hacerlos llegar a los lectores y lectoras, la mayor parte lectores. Palomas de mensajeras, entrenamiento, mensaje en una de las patas de las palomas y entrenadas para que lleguen a determinado punto. En definitiva, todo lo que hay aquí es, en términos comunicacionales, fuente, mensaje, canal, destino, receptor. Esto va a ser una serie de aspectos materiales de la vida en muchas ciudades del mundo en ese primer siglo, en ese naciente siglo XX, va a ser el sedimento, la base para que comiencen los teóricos un poco más adelante, los teóricos de la comunicación empezarán consecuentemente a pensar que la comunicación consiste en fuente, codificación, mensaje, canal, envío, receptor, decodificación
y vuelta al mensaje, ¿no? Esto es lo que irá poniendo, vean ustedes cómo esto irá poniendo materialmente, es decir, en el tejido social, irá teniendo el sustento de lo que teóricamente se pensará como la comunicación y en este caso como la opinión pública. Al hacer ese trabajo entre guerras de esta aportación, ahora sí continúo, Walter Lippmann le importa mucho la democracia norteamericana. Pongan ahí en sus notas, colegas, pongan ahí en sus notas, averigüen cómo se financian el Partido Republicano y el Partido Demócrata en los Estados Unidos, cómo se financian y cómo se hacen las campañas y cómo se hace la votación. ¿Cuál es el sistema electoral que tiene los Estados Unidos de Norteamérica? Para que vean por qué le interesó a Walter Lippmann esta forma de democracia, que es muy importante, porque él tiene una visión de la democracia en Gran Bretaña, que es parlamentaria. La democracia en Estados Unidos es con otra estructura. Y a él le toca en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, le toca el nuevo orden mundial, que por cierto empezará a medio armarse a partir de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra. Le interesa este asunto y le toca vivir una parte de esta Guerra Fría que estuvo entre estos dos bloques, el sistema socialista, liderado en principio por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después fortalecido con el predominio que hizo la URSS invadiendo otros países y convirtiéndolos a fuerza de invasión militar, convirtiéndolos al socialismo y también ayudando a la China comunista, a la China de Mao Zedong, para convertirla en socialista. Y desde luego, la URSS también, junto con China, financiarían acá movimientos pro-socialistas. Algunos se concretaron, otros no, como la Revolución de Cuba, como el movimiento sandinista en Nicaragua, como la guerra en El Salvador, como los movimientos en Guatemala y en Panamá, para tratar de impulsar hacia el socialismo y desde luego en Chile y demás. Eso por lo que toca al socialismo. Y del lado capitalista, y obviamente no dejo de mencionar, por supuesto, la guerra en Vietnam y en las dos Coreas, la Corea del Norte y Corea del Sur. En definitiva, estaban peleando dos grandes visiones hacia dónde caminar, hacia el socialismo como una etapa posterior al capitalismo, como lo decía Marx, y luego hacia el comunismo, o en una gran defensa comandada por los Estados Unidos de Norteamérica y también por la Gran Bretaña y otros países hacia el capitalismo. Entonces, estas dos grandes potencias, la URSS y Estados Unidos, van a conformar el liderazgo en estos dos sistemas y va a constituirse la Guerra Fría. El interés de Walter Lippmann es cuál es el papel de la ciudadanía. ¿Qué características tiene la ciudadanía como para poder opinar y hacer de su opinión algo público? Ya había yo comentado, colegas, que la opinión pública podemos, digamos, en principio bocetarla de la siguiente manera. Una idea, una valoración
una forma de interpretar un acontecimiento que se comparte de manera homogénea por grandes grupos de población o por un grupo grande de población, sería esa idea, esa concepción, sería la opinión pública real. Si la mayoría, ojo, no perder de vista que estamos en el ámbito de la ciudadanía, es decir, de una parte de la población que tiene condiciones para expresar su punto de vista y para materializarlo en las urnas a la hora de votar. Esa es la ciudadanía, distinto de la población. La población somos todos, niños recién nacidos, personas con discapacidad, con algunas discapacidades, personas en los reclusorios, personas en los centros, de rehabilitación mental. Todos esos somos la población, adolescentes, niños, jóvenes, etcétera. Pero ¿quién es la ciudadanía? Una pequeña parte de toda la población que tiene, por lo menos en términos de la visión de los griegos, desde la visión de los griegos, ¿quién es el ciudadano? Aquel que se interesa, aquella persona que puede generar una opinión, participar y que se interesa por los problemas que ocurren en la ciudad, en la polis, y que va a las plazas públicas y discute, debate, aporta. En esa idea griega se basa Walter Lippmann y dirá, ¿está realmente lista la ciudadanía? ¿Tiene condiciones la ciudadanía para opinar racionalmente, con fundamentos, acerca de lo que pasa en la polis? Es decir, en los problemas de la ciudad. Porque si es así y tiene los fundamentos, entonces Me parece que Doctor, tiene no lo apagado el profe. escuchamos. Doctor, no sé si nos escuche, pero creo que se está trabando mucho la sesión. Tiene su micrófono apagado, doctor. a ver, ¿ya está? ¿Ya estamos de regreso? Ya, ¿Ya doctor. estamos de regreso? Bien, yo creo que hace como unos 2 minutos o 3 se puso inestable la señal. Así que si me recuerdan hasta dónde se quedaron escuchándome y me regreso. Venga. Quien quiera, tome la palabra. Hablaba sobre la sociedad y que la sociedad la conformábamos todos, niños, adultos, personas de la tercera edad, políticos, así. Muy bien, ya está. De ahí me regreso. Entonces decía, déjenme quitarlo acá. A ver, ya está. Entonces decía, para regresarme hacia donde nos quedamos, entonces decía, ¿quién es la ciudadanía? La ciudadanía es una parte de toda la población, pero es aquella parte que tiene condiciones para interesarse por los problemas que ocurren en la ciudad, en la polis, donde se está debatiendo los problemas que ocurren en la ciudad y los problemas y las decisiones que están tomando los gobernantes.
el Senado, los diputados, los gobernantes están tomando decisiones, el ciudadano va a la plaza pública, el ciudadano, y por sus conocimientos y por su interés de aquello que ocurre en la polis, en la ciudad, opina, argumenta, contribuye al debate y contribuye con su opinión a que las cosas se hagan mejor o se comprendan mejor. Y ese es el interés de Walter Lippmann, que dirá, bueno, si así fuese, él se está basando en ese momento en la concepción de ciudadanía y de la polis o de la opinión pública, se está yendo, fíjense bien, colegas, se está yendo hasta la cultura griega. Entonces se pregunta, la ciudadanía, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿estamos en condiciones de que nuestra opinión pública esté fundamentada? ¿Tenemos los conocimientos? ¿Sabemos del problema? ¿Tenemos capacidad argumentativa y conocimientos como para que al formar parte de la opinión pública realmente orientemos para que la democracia, es decir, el poder del pueblo, o las decisiones a partir del poder del pueblo, sea esto algo mejor? No olvidar que opinión pública, en términos generales, bocetados, colegas, es una idea, una valoración, una conclusión, una forma de ver un determinado problema o asunto que se comparte de manera amplia entre la mayoría de la ciudadanía. Eso es opinión pública. Entonces, cuando los periodistas, cuando los entrevistadores de hoy día y de ayer y de anteantier, ¿no?, dicen, es que la opinión pública dice que, como ya lo había comentado, necesitaríamos demostrar que por lo menos tenemos una encuesta representativa en la que esa idea que estamos comentando o esa preocupación que estamos diciendo que forma parte de la opinión pública es realmente generalizada. Dice Lippmann, la ciudadanía tiene condiciones para opinar razonadamente. Nada más hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad de masas. Y él dice, influido por Sigmund Freud y su psicología de las masas, dice, el problema es que la masa es irracional. Es una cosa que se mueve por emociones y sentimientos, y eso no ayuda mucho a un asunto razonado. Les escucho. ¿Qué piensan de esta primera redisertación? ¿Qué fenómenos se le vienen a la cabeza? Pónganse ustedes en ese lugar. A ver, ustedes, Daniel, Alberto, Elidet, Carolina, Michelle, Gabriela, Joana, Anel, Juan Carlos, Jennifer, Jimena, ustedes, se sienten en condiciones para opinar razonablemente y con conocimiento de causa sobre 2 o 3 problemas que impactan a este país. Jacqueline. Ay, yo no iba a responder a esa pregunta, yo le iba a comentar lo que me quedé pensando. Sí. Creo que de donde partió fue que empezaron obviamente a sentir mayor interés por la propaganda y toda la información, por así decirlo, y en cómo determinan que pues la masa no es
no es competente o no sé, bueno, no sé cómo decirlo, no razona. Entonces, yo me quedé pensando en la problemática que tomé, creo que en mi primer ejercicio, que justamente es en el periodo entre guerras, que es la propaganda nazi. Y todas las características que hasta ahorita he mencionado, pues están, ¿no? Porque dicen que obviamente los controlaron, se justificaban así, a través de propaganda y que esta propaganda la normalizaron, a pesar de que, o sea, eso era horrible, eh, pues era la propaganda y de ahí fueron como convenciendo, por así decirlo, a todos. Y la masa, como usted menciona, no razonaba, o sea, no se ponía a pensar o a discutir el por qué existía esta propaganda o si estaba bien o si estaba mal. Solamente pues la consumía y listo. Ahora retomo este asunto que me parece muy importante. Gracias por traerlo a colación. Regreso a la pregunta. Ahorita lo retomo, Jacqueline. Regreso a la pregunta, colegas. Daniel, adelante. Bueno, retomando lo que dijo de la pregunta, pues yo creo que es muy difícil que podamos, por ejemplo, responder a tres cuestiones de problemáticas que suceden actualmente en el país, puesto que todavía no profundizamos en un tema o no nos dedicamos de lleno a investigar. O sea, podemos verlo quizás, vernos inmersos dentro del problema y emitir una opinión desde lo que estamos viendo, pero no podemos, yo creo que profundizar o emitir un juicio que sea realmente valorado para, ¿cómo decirlo, no? Que tenga peso con argumentos que puedan explicar a detalle esos fenómenos. Muy bien, muy bien. Ese era parte de la preocupación de Walter Lippmann. Gracias por el comentario, Daniel. Adelante, José Manuel. Pues concuerdo muchísimo con lo que dijo Daniel. Me parece que el hecho de que nosotros en este momento emitamos opiniones implica mucha responsabilidad por el hecho de que pues estamos viviendo en una época en la que el emitir una opinión te puede, digámoslo así, que puede ser como un arma de doble filo, ¿no? Tanto te puede beneficiar como te puede perjudicar. Creo que cuando emites una opinión fundamentada, pero no profundizas al respecto, es como si pues, no sé, no como si no opinaras, pero creo que le resta un poco de valor. Y creo que a estas alturas, pues nosotros, pues no, creo que aún no nos encontramos en condición como de emitir una opinión tan profunda y que tenga relevancia y que tenga peso. Digo, cualquier persona puede comentar cualquier post de Facebook, puede emitir su opinión, pero de ahí a que tenga cierto impacto y cierta relevancia, creo que es difícil. Bien, gracias. ¿Alguien más? Elidet, adelante. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, adelante. Pues yo creo que sí, o sea, depende del fin con el que queramos emitir la opinión, porque una cosa, como dicen, es opinar y otra cosa es, o sea, se necesita saber para qué se va a opinar, ¿no? Simplemente si es como parte de el colectivo social de libre expresión, pues sí, ¿no? O sea, todos podemos. Pero si ya estoy buscando como solución a un problema que me aqueja específicamente, pues ya necesitaríamos como tener un sustento, ¿no? Que solidifique las bases de nuestras opiniones. Por ejemplo, no sé, me remonto al movimiento estudiantil del 2 de octubre, en donde pues los estudiantes sí se expresaron, pero no era nada más por decir, ah, pues vamos a salir a hacer la marcha, ¿no? O sea, tenía como un fin y ese fin pues era acabar con ciertas conductas que precisamente a ellos los vulneraban, ¿no?
¿Y por qué no vimos, siendo un movimiento estudiantil, por qué no vimos a médicos? Bueno, porque no era un movimiento de médicos, ¿no? A diferencia que sí es que, o sea, lo que voy es que cada colectivo tiene sus propios intereses y sus fines. Entonces, opinamos conforme nos encontremos posicionados en la sociedad, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias. Voy a retomar los planteamientos que han hecho para seguir con el aporte de Walter Lippmann, a final de cuentas, ¿no? Que es sobre ello, sobre lo que abordamos. A ver, la propaganda nazi que le importó mucho a Lippmann, en general la propaganda, tiene la propaganda para poder fructificar, tiene que tener posibilidades de que las ideas que se transmiten se logren enganchar con las creencias y con las formas de vida de las personas. Y tiene que ser durante un tiempo más o menos prolongado. Si Adolf Hitler tuvo tanto éxito, no solo fue por su carisma, que lo tenía, no solo fue por su capacidad como orador, que la tenía, sino que también tomó decisiones y las materializó en el pueblo alemán, las materializó para hacerles ver que eran una potencia injustamente tratada e injustamente y equivocadamente derrotada en la Primera Guerra Mundial. Y Hitler toma decisiones cuando la inflación en la década de los 30, producto de la crisis del 29, en todo el mundo, abate la inflación, crea empleo y lanza un programa y lo materializa de que toda familia debería tener una casa con jardín y un coche. Y lo hace. Y lo logra. A ver cómo no lo van a seguir con sus ideas, con sus planteamientos. Es decir, no pensemos, porque nos equivocaríamos, colegas, que la propaganda son puras palabrejas, puras frases huecas que la gente tontamente cree. No. Esas cosas que se lanzan a través de la propaganda tienen que tener condiciones materiales para que sea creíble. No es nada más lanzar una idea por lanzarla. En la década de los 70, en México, se lanzó una gran campaña, básicamente una propaganda que decía: la familia pequeña vive mejor. Porque en general las mujeres en su edad reproductiva, antes de los 60 hacia atrás, tenían entre 9, 11, 7 hijos en promedio, la mayoría. La familia pequeña vive mejor. ¿Cómo lo compraron? Fue mentes ciegas, hombres, mujeres, sobre todo mujeres ciegas que dijeron: ah, sí, ya te creí, la familia pequeña vive mejor. No. También materialmente, las mujeres que entraban a los hospitales, muchas de ellas sin consentimiento, les hacían la salpingoclasia o ligazón de trompas de falopio. Y los médicos le decían: señora, ya no se debe embarazar, ya tiene usted muchos hijos. Y bolas. Pero empezaron a construir créditos de vivienda con 2 recámaras. A ver si no me haces caso que la familia pequeña vive mejor. 2 recámaras.
Una para la pareja y otra para un hijo o dos. A ver si no. Más el acceso masivo a pastillas anticonceptivas. Si no, la campaña La familia pequeña vive mejor no se hubiera materializado. No es que le creímos a la campaña La familia pequeña vive mejor, no, sino que hay otra serie de condiciones materiales que hacen que eso sea posible. Ahora me regreso al planteamiento de la propaganda nazi y de la influencia de toda esa campaña nazi. Hay que verla a la luz, sí, de la estrategia mediática, sí, pero también de una serie de condiciones materiales que hizo que la mayor parte del pueblo alemán creyera en Hitler. Sí, pero iban teniendo su casa con jardín y coche, ¿eh? Iban teniendo empleo. Iban teniendo mejores condiciones de vida. Y la mayoría de la población alemana, en términos de pigmentación de piel, son blancos. Y hablar de la pureza de la raza aria, lo veían todos los días en sus propios espejos. ¿Me explico? Y la investigación en laboratorios y en las principales universidades se impulsó fuertemente. Entonces, somos potencia, pero no porque la propaganda lo diga solito en el aire, sino porque la propaganda se conecta con la realidad de las personas en su vida cotidiana. Cuando viene una necesidad de que los hombres se sumen al ejército, la propaganda es: tu país te necesita. Sí, pero desde que son chiquititos, los norteamericanos, los británicos, tienen un sentido patriótico desde kinder, desde el preescolar, desde mi país. Y la bandera la pueden usar en los calcetines, en la ropa interior, en las playeras, no como nosotros que solamente que debemos tener cuidado donde se usa la bandera y el escudo nacional. Entonces, ese tipo de condiciones materiales no lo deben perder de vista, porque muchas estrategias en general de campaña, de propaganda, funcionan porque hay condiciones materiales e históricas para que eso funcione. Si no, no. No se puede explicar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador sin el desempeño poco favorable de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. No se puede explicar ese triunfo de Andrés Manuel López Obrador si no se ve a la luz de una llegada del panismo con dos regímenes, un retorno del PRI y muy malos resultados, en muchos sentidos. Ese es el asunto. Es decir, las cosas operan, sí, en las mentalidades, pero porque hay condiciones materiales. Dice, y regreso, por supuesto, sigo sin soltar a Walter Lippmann, emitir un juicio con conocimiento, como decía Daniel, es precisamente lo que desde la cultura griega nos dirán: la responsabilidad de la ciudadanía es estar enteradas y enterados del acontecer de la polis. Es fundamentarse, es buscar información, es indagar, es hacerse de argumentos, porque si no, se deja de ser ciudadano. Y viene una contra a ese planteamiento. Quiere decir que te imaginas que soy un ciudadano de tiempo completo. ¿A qué hora trabajo? ¿A qué hora como? ¿A qué hora me divierto? ¿A qué hora veo el fútbol? ¿A qué hora descanso?
Quiere decir que tengo que estar todos los días como un ciudadano de 24 horas, 365 días del año, 7 por 7, no veo cómo. Entonces dirán, bueno, por lo menos entérate de lo fundamental. Y diríamos ahora, regresando a mi pregunta, ustedes como jóvenes, como universitarias, como universitarios, como jóvenes formándose como colegas en la licenciatura en comunicación, como comunicólogas, como comunicólogos, deberían estar interesados y averiguando y fundamentando por lo menos problemas propios de las juventudes, de ustedes como segmento, como grupo social, jóvenes, y de problemas comunes al ser humano y de problemas comunes al medio ambiente, porque vivimos todos en el mismo planeta. Eso tendríamos la responsabilidad ciudadana. Y para poder opinar con fundamento, entonces hay que investigar ese tipo de temas, ¿no? Lo que nos implica, y lo decía José Manuel, información. Nada más que, cuidado, colegas, la mayor parte de la información que tenemos está mediada. Es decir, está filtrada, construida, contada, narrada por los medios de comunicación. Por eso se llaman medios, porque están en medio entre nosotros, entre ustedes, yo y la realidad. Nos la cuentan los medios, porque no podemos estar en todo tiempo y en todo lugar. No tenemos ese don de la omnipresencia, como se diría. Voy a regresar hasta aquí. Ahí vamos. ¿Siguen? ¿Me están siguiendo? Me preocupa porque veo casi todas las cámaras. Sí, profe. Vale. Sigo. Seguimos. Entonces, el planteamiento que se hace Lippmann dice, a ver, si la gente, los ciudadanos, vean esta pieza, este recuadro, esta pieza comunicativa. Si la ciudadanía se está enterando a través del periódico o de la radio, todavía no está la televisión, o de la radio, probablemente la opinión pública que están teniendo está manipulada, porque nos la están contando. Y como hay una guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces la opinión pública que se está armando la ciudadanía está siendo plasmada en la prensa. Recuerden que Walter Lippmann es un periodista, aparte de un teórico reconocido en el campo de la opinión pública. Voy a hacer rapidísimo un comentario nada más para que lo tengan ahí en sus notas. Hay que recordar que esa gran guerra o la Primera Guerra Mundial ocurre entre el grupo de llamado Triple Alianza contra la Triple Entente. Es decir, el grupo de países que tenían entendimiento contra aquellos que se habían aliado. Está de un lado Alemania, en la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y dos países más, Bulgaria y Turquía, están aquí. Y se enfrentan en esta Primera Guerra Mundial con Francia, Reino Unido, Rusia, porque Rusia es URSS a partir de 1917, ojo que arranca en el 14, por eso Rusia se va a salir de esa primera gran guerra, de la Primera Guerra Mundial, se va a salir en 1917, puesto que adentro hay una revolución para derrocar al régimen zarista. Es decir, entra a la Primera Guerra Mundial el ejército zarista. Casi al finalizar la Primera Guerra Mundial o la Primera Gran Guerra,
o la Gran Guerra como se denominó, se saldrá a Rusia por arreglar sus asuntos. Está Japón, está Italia, también Italia se va a salir, está con todo este asunto del fascismo, y a partir del segundo año de iniciada la guerra, le va a entrar Estados Unidos a esta gran guerra, porque los alemanes, a través de uno de sus submarinos, hunden este buque, Lusitania, en 1915, y aquí mueren varios ciudadanos norteamericanos, y por eso le entra a la guerra, pero le entra al segundo año, no desde el principio. Y también estarán en esa gran guerra Serbia, Grecia, Portugal y Bélgica. Es decir, si Walter Lippmann, ojo, viene de ascendencia alemana y le interesa la democracia norteamericana, vean ustedes el desafío intelectual que tiene Walter Lippmann al mirar este asunto. Él publicará en 1920, acá 2 años después de finalizada la Primera Gran Guerra. ¿Me explico? Solo para que lo tengan ahí y vuelvo aquí al punto. Nosotros, colegas, en comunicación, estamos obligados, colegas, estamos obligados a que cuando nos metemos a estudiar un tema, debemos saber de las condiciones socioculturales con el suficiente conocimiento como para poder opinar. Así que si vamos a enterarnos de un Walter Lippmann, cuya aportación fue entre guerras, bueno, ¿de qué se trató la Primera Gran Guerra, luego denominada Primera Guerra Mundial, y de qué se trató la Segunda Guerra Mundial y cuál fue su impacto para entenderlo? No basta, colegas, con que digamos, Walter Lippmann es un teórico de la opinión pública que hizo su contribución en un periodo entre guerras. Ajá, ¿y quiénes estuvieron? ¿Quién sabe? ¿Y qué se disputaban? ¿Quién sabe? ¿Me explico? Esa es nuestra obligación. Va a generarse una gran propaganda y Lippmann va a ver todo este asunto en los Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, carteles, afiches, programas de radio, prensa, contando la historia y lo que iba pasando en la Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra. A él le interesa, como les decía, el gobierno estadounidense, y se va a enfocar Walter Lippmann en la propaganda por parte del gobierno y el papel de los medios informativos contando la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo los medios informativos crean su propia información y cómo la ciudadanía tiene acceso a la información. Y dirá Walter Lippmann, ojo, hay sesgos en la información siempre. Siempre hay sesgos. Y por lo tanto, hay que aprender a distinguir entre las noticias, ojo colegas, entre las noticias, que es distinta muchas veces de la verdad. La noticia, véanme acá, la noticia, ¿qué es? ¿Qué es una noticia que ustedes ven en el telediario, en el noticiario, en la prensa? Una crónica de hechos. ¿Cómo? Una crónica de hechos. Ahorita lo comentamos. ¿Qué más? ¿Qué más es una noticia? ¿Es la transmisión de información para todo el público? ¿Qué más? Gracias, Michelle. Gracias,
Es como el informe que se da sobre un hecho que ocurre en la sociedad. Ok, ¿qué más? También Dos más. podría ser la información de un acontecimiento importante, profe. Por ahí va. Por ahí va. Es la información de un acontecimiento importante. Por ahí va. ¿Qué es una noticia? Ojo, es algo extremo. Algo extremo. Si no, no es incluido como noticia. No alcanza la estatura de noticia. Por eso nos vamos a enterar del desbordamiento, de la inundación, de la explosión producto del huachicoleo, de la interrupción en Puebla, ahora que estuvo Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos a enterar de la interrupción. Nos vamos a enterar del movimiento de la semana pasada, el movimiento feminista, de acceso al aborto seguro. Nos vamos a enterar de ese acontecimiento porque están rompiendo vidrios, porque están golpeando policías. Es extremo. Pero no va a ser noticia el que vayan un gran conglomerado de mujeres en orden, que no agredan, que solo lancen consignas y que vayan marchando por toda la gran avenida y no agredan a nadie. Entonces no es noticia. Entonces no es noticia. La noticia siempre es algo extremo. Ojo, muchas veces eso que es la noticia, que es extrema, muchas veces es una parte negativa. Pero en otras ocasiones eso extremo es algo muy bueno. Madre de quintillizos todos vivos. Extremo, porque normalmente nace uno por parto, ¿no? Normalmente. ¿Por qué no nos enteramos de los nacimientos todos los días? Es una nueva vida, ¿no? Porque es normal. Es normal. Nos vamos a enterar siempre de los extremos, colegas. Eso es la noticia. Por lo tanto, ya está seleccionado, pero con toda la intención porque es extremo. Que si le gritaron, que si entraron a golpes, que si les pegaron, que si rompieron vidrios, que si atraparon, que si casi linchan a un asaltante, que un hombre estaba golpeando a una mujer, que una mujer estaba golpeando a su hijo, siempre extremo. Entérense, colegas de la comunicación, qué es lo que están leyendo y viendo en los medios. Asuntos extremos. Por eso nos enteramos de un accidente aéreo, por eso nos enteramos de la erupción. Mientras el Popocatépetl no da, no hay erupción, no lanza, ¿no? Don Goyo no lanza humaredas, no es noticia. Se nos olvida hasta que existe. La noticia siempre será algo extremo. Muchas veces la parte oscura del comportamiento, del acontecer de la sociedad. Y otras veces extremo, pero bueno. Por eso nos enteraremos del coronavirus que ha mutado y que ahora es beta o delta. Sí, pero hay más de 70. ¿Por qué nos enteramos de los demás? Porque solo delta es más virulento, más contagioso, más letal. Extremo, oscuro. ¿Se enteran que es una noticia?
¿Y qué estamos leyendo y qué nos están informando? Pero la misma producción de los noticiarios y de los diarios y de los semanarios elegirán el tema por su novedad o por su, que es extremo en el lado oscuro o en el lado bueno. Se descubre nueva vacuna, bla, bla, bla. Es extremo, pero es muy bueno. ¿Se dan cuenta? Eso es una noticia. Así que entérense que siempre que están viendo noticias, están viendo partes extremas. El problema de eso, el problema de esas noticias es que si no nos damos cuenta como ciudadanía, como consumidores de los medios de comunicación, como parte de la sociedad que está mediada, es decir, que construye su conocimiento a partir de lo que dicen los medios, si no nos damos cuenta de eso, entonces creemos que esa parte extrema lo es todo. Antes de la pandemia, mis colegas en Italia, en España, con los que yo trabajo mis temas, los congresos, etcétera, cuando empezaban a venir a México, mucho antes de la pandemia, la preocupación de las familias de mis colegas es: vas a México, cuídate mucho, te pueden asaltar, te van a matar. Allá roban todo, allá asaltan a cada rato. ¿Qué no ves las noticias? Pasaban por alto que yo voy por ellos al aeropuerto, los traigo, el hotel está reservado, los dejo, voy por ellos, íbamos a la facultad, al seminario, al curso, a la conferencia, lugares preseleccionados para ir a comer, fines de semana organizados para compartir, seguir compartiendo la vida hasta su regreso 1 o 2 semanas después. La idea con la que se regresaban es: qué bonito es México. Sí, pues con toda esa estrategia de ir por ellos, regresar, vamos a lugares preseleccionados, pues la idea cambia. Eso no quita que haya inseguridad en muchas zonas del país, que haya asaltos, que haya robos, que haya delincuencia. Sí, pero no los voy a llevar a Tamaulipas, ¿verdad? No los voy a llevar. México es muy grande. Y decir vas a México es no saber ni dónde van. Entonces, el asunto está en que construimos el sentido de la realidad social a partir de noticias. Y de eso había, recordemos, por qué entonces Lippmann dirá: cuidado con este asunto que es muy, muy, muy importante, ¿no? Y dirá Lippmann, bueno, a ver, ¿quién nos construye la realidad a partir de los diarios, ¿no? De una opinión, sí, pero construida con lo que está escrito. Y como Lippmann, entiende con claridad este asunto, había hecho un pequeño recuento por quienes estaban en la Primera Guerra Mundial, y el papel, Lippmann dirá: las noticias no son lo mismo que la verdad. Aquí está contado algo que se considera relevante, sí, por extremo, por su extremo. Y entonces dice Lippmann: la prensa tiene que ser vista como una institución. Y nos advierte: los medios no pueden cubrir todas las noticias con profundidad y rigor. No pueden. Entonces, los ciudadanos no tienen el tiempo y el criterio, porque se arman de aquí, más lo poco que conocen, no tienen
el tiempo y el criterio para analizar y digerir la información. Voy a corregir aquí rápidamente. No tienen tiempo para analizar y digerir toda la información. Y esa es la preocupación de este autor. Si no tienen todas las condiciones para digerir toda la información, entonces la opinión pública que circula, que se crea, que se constituye en la ciudadanía, responde a un pseudoentorno. Y es un pseudoentorno porque está construido por los medios informativos. El entorno es nuestra vida cotidiana. La calle hacia donde salimos, los lugares que visitamos, las cosas que podemos ver, analizar, comprender. Eso es nuestro entorno. Lippmann nos dirá, cuidado, que tu opinión pública puede estar construida, es altamente probable que esté construida por un pseudoentorno. ¿Quién es ese pseudoentorno? Lo que ha sido cubierta por la prensa, pero está construida por sus propios intereses. Y aquí encuentra la salida Lippmann. Si los medios de comunicación cuentan y crean la realidad, y los ciudadanos carecen de la capacidad para conocer todos los acontecimientos y todos los temas públicos, como ya lo vimos hace unos varios minutos, porque los ciudadanos solamente tienen acceso a su propio entorno, es decir, a su vida cotidiana. Hay que tener cuidado porque están conociendo muchos problemas de la polis, colegas, a partir de los periódicos, a partir de los diarios. Entonces dice, tenemos que avanzar hacia una sociedad más democrática. Y los gobiernos verdaderamente democráticos deberían apoyarse en un grupo de expertos, fundamentalmente habla de expertos, ahora diríamos expertos y expertas, de una élite formada, preparada para tomar decisiones. No deberían basarse en la opinión pública de la ciudadanía porque se entera a partir de los medios. Mejor hay que formar un grupo de élite que asesore a los gobiernos. Recuerden que Lippmann fue asesor de 4 presidentes de los Estados Unidos. Ese grupo de expertos debe ser quien oriente. Incluso deberían estar dentro de la prensa, gente experta, especializada, para que por lo menos haga noticias, comentarios, columnas, reportajes a mayor profundidad, ¿no? Y debe la prensa, si tiene este grupo de élite, también dentro de la prensa, así como los gobernantes, un grupo de élite que los asesore, conocedores, deberían entonces, ahí sí, la prensa puede tener un protagonismo social para dar esta información y darle una mejor orientación a la ciudadanía. Dice Lippmann, con una prensa confiable, con una prensa diversa, donde uno se encuentre distintos puntos de vista dentro del periódico, dentro del mismo periódico encuentro diversos puntos de vista sobre un problema, entonces como ciudadanía me voy a formar una mejor opinión. Porque yo viendo distintos puntos de vista dentro del periódico, podré establecer parámetros para mi toma de decisiones. Y entonces así dice,
Dice Lippmann, la prensa podría orientar la opinión pública, sí, pero porque tiene gente fiable, expertos, porque tiene distintos puntos de vista dentro del periódico y así el ciudadano puede tomar, la ciudadana puede tomar decisiones mucho más confiables. Había dicho yo la sesión pasada que Lippmann retoma y retomaría el mito de la caverna. Aquí esto sería lo que está viendo la ciudadanía, aludiendo a este mito de la caverna socrático-platónico, en la que lo que estamos creyendo que vemos está agigantado, pero está creado por los medios. Aquí está, miren, por los medios. Entonces lo que vemos son sombras, porque no estamos viendo este jarrón, este caballo, esta ave, no la estamos viendo su reflejo, pero está deformado, está agrandado y creemos que esto es la realidad y no una realidad construida, seleccionada por los medios. Entonces dicen, necesitan salir de este pseudoentorno, necesitan salir para ver una prensa más argumentada, contrastante, con ideas distintas para que la ciudadanía se arme. Entonces, aquí Lippmann presenta esta perspectiva, esta influencia de Platón acerca del conocimiento y la formación de la opinión pública. Si los medios y los periodistas que están aquí encapuchados construyen una noticia con sus propios intereses y no con el afán de informar, sino de deformar, entonces la ciudadanía que está aquí se estará haciendo una idea deformada de la realidad. Eso es lo que hace Lippmann y dice: dos elementos fundamentales de por qué Lippmann desconfía de la ciudadanía, de los lectores de los periódicos y en general de la ciudadanía. ¿Por qué desconfía? Porque dice, un asunto muy importante, dice Lippmann, porque todas las personas tenemos conocimientos y comprensiones del mundo, sí, pero los tenemos llenos, filtrados, nutridos, alimentados por estereotipos y por prejuicios. Nuestros estereotipos y nuestros prejuicios son los que nos hacen llegar a la comprensión y al conocimiento, entre comillas, del mundo. Lippmann por eso va a desconfiar de la ciudadanía, no solo por el quehacer de los medios y de la prensa en particular, colegas, sino desconfía de la capacidad de la ciudadanía porque advierte, y nuevamente aquí la influencia de Sigmund Freud, advierte que nos alimentamos de estereotipos y de prejuicios que nos habitan, que nos nutren, y eso nos impide conocer la realidad en su complejidad, porque estamos llenos de estereotipos y de prejuicios. Con estas condiciones, entonces, cuando queremos participar en la polis, en la vida pública, nuestra participación es limitada, ¿no? Y no responde a las condiciones de la vida pública por influencia de los medios, que son un pseudoentorno, y también porque aquello que queremos conocer y comprender está pasado, está nutrido, está soportado, está filtrado por estereotipos y prejuicios. Entonces, estructural funcionalista. Observen bien, colegas, comunicólogos, observen bien. Aquí vemos la estructura de la opinión pública, prensa,
los mecanismos mentales en la ciudadanía, esta prensa que tiene, que debería tener columnistas, reporteros, periodistas suficientemente formados, pero que no los tiene, que filtran la realidad, el ciudadano que lee la prensa, que tiene mecanismos mentales para creer que lo que aquí lee existe es, y que pasa por alto que es una noticia, es decir, que es algo extremo, preseleccionado. Y estos mecanismos mentales son nuestros prejuicios y nuestros estereotipos. Y es así como se forma la opinión pública. Vean ustedes cómo Walter Lippmann nos está hablando de partes que estructuran la opinión pública y cómo funcionan. Teoría estructural funcionalista, en la que está advirtiendo, según Lippmann, la incapacidad del ciudadano para opinar, para que su opinión pública no debemos confiar tan fácilmente en su opinión pública, porque ya está construida desde la prensa con los mecanismos mentales propios de ese pseudoentorno y de esos estereotipos y de esos prejuicios, y por eso dice, no deberíamos confiar en la opinión pública, y más bien un grupo de expertos debería ser quien orientara la toma de decisiones en las democracias verdaderas. A la prensa le llamaría fuente primaria de creación de imágenes mentales, que va también haciendo uso de los estereotipos. Estos mecanismos mentales que son parte nuestra como ciudadanía, percibimos el mundo a partir de estos mecanismos mentales, de lo que leemos aquí, de nuestros estereotipos, y entonces es así como hay que desconfiar de la opinión pública. En ese sentido, había arrancado diciendo que es la opinión pública, suma de las opiniones de los individuos, generalizada, pero ya vimos que está filtrada, es voluble, puede cambiar de un momento a otro, debe ser guiada, según Lippmann, ¿por quiénes? Por la élite, por los especialistas, por los que sí saben, porque los medios no son más que un pseudo entorno. Y la opinión pública muchas veces, por esos estereotipos y por esos prejuicios, es un reflejo de creencias sociales, pero no fundamentadas. Se imponen tendencias y está definida la opinión pública por instituciones gubernamentales, por instituciones, ahora diríamos, multilaterales, por los medios y por las élites. Cuando ustedes ven un programa de tercer grado, es la hora de opinar, etcétera, ahí hay una élite que se instala como vocero o como voceras de la opinión pública. Cuando no vemos en ningún momento esa suma de opiniones consensadas en esa opinión pública. Y por lo tanto, la opinión pública en ese sentido es una ficción. Ahora sí, les escucho. He hablado demasiado. Voy a detener la grabación.